Buenos días reiterados. Tengo una pequeña pregunta para comenzar esta mañana. ¿Es fácil vivir por fe o no? Vivimos por fe y no por vista, ¿cierto? Gracias. ¿Esa vida es fácil o es difícil de vivir? Es difícil de vivir, ¿verdad? Nos encontramos en ocasiones en nuestra experiencia cosas que contradicen aparentemente lo que leemos en nuestra Biblia. De hecho, muchas veces se nos dice, no, la Biblia está llena de errores o está llena de contradicciones. ¿Cómo vivimos por fe y no por vista en un mundo que obviamente está torcido? El pasaje de hoy tiene mucha sabiduría para nosotros. Quisiera que oráramos al Señor y que Él nos dé un corazón que quiera escuchar su palabra. Amén. Amado Dios, gracias. Tú eres tan bueno, Señor, que nos has dado a Cristo y Él es nuestra sabiduría. Eres tan bueno, oh Dios, que nos has dado tu palabra para que ella nos guíe, para que ella nos corrija, para que ella nos instruya, para que ella haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Examine lo profundo de nuestro corazón y penetre como una espada hasta lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Y allí nos muestre nuestra debilidad para que seamos fortalecidos en Cristo. Te rogamos en esta mañana, oh Dios, que tú nos des un corazón que desee, anhele escuchar tu voz. Y no solamente escuchar tu voz, sino vivir y hacer tu voluntad, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos que no escucharán, ni siquiera escucharán. Te ruego por aquellos que en su religión simplemente hacen acto de presencia, pero no te adoran realmente y no buscan conocerte. Padre, te pido, ten misericordia, Señor. Que tus hijos sean edificados en esta mañana. Que los que no te conocen puedan llegar a conocerte. Y si algo, Dios, te rogamos en esta mañana, es que Cristo sea exaltado. Y que salgamos de este lugar, oh Dios, amando a Cristo y atesorando lo que tenemos en Cristo, más que cualquier otra cosa en este mundo, Señor. Que tu instrumento en esta mañana y su debilidad no sea un impedimento, Señor, para que muestres tu gloria en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Estamos en Eclesiastés, capítulo 7, los versículos del 15 al 29. Está finalizando este capítulo lleno de proverbios, lleno de sabiduría, lleno de instrucción, lleno de examen de la vida debajo del sol. Y hacia la conclusión de este capítulo sigue habiendo mucha sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, versículos del 15 al 29. Dice esto: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue,
y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Como decía al principio, hay ciertas experiencias que parecen contradecir la Biblia. Circunstancias en nuestra vida que parecen salirse del control de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha prometido. En Proverbios capítulo 3, que lo leíamos al principio, Salomón dice esto: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pero cuando Salomón toma esto y lo pone debajo del sol, se encuentra en su experiencia algo triste de ver. Y es lo que vemos en el versículo 15, que hay justo que perece por su justicia, y que hay impío que por su maldad alarga sus días. Eso es algo incoherente. No se supone que algo como eso ocurra. No se supone que los justos alarguen su vida siendo justos y los malos la acorten por su maldad. En el Salmo 73, el salmista ve algo muy parecido a esto. He aquí estos impíos, dice el Salmo 73, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El justo parece recibir lo que el malo debería recibir. Con esto Salomón está estableciendo una verdad que para nosotros es obvia. Vivimos en un mundo que no funciona como debería. Vivimos en un mundo que está torcido por causa del pecado. Un mundo que está lejos de ser, mi hermano, el paraíso que leímos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y es un mundo que sí está muy de acuerdo con el caos que vemos en Génesis capítulo 3. Vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado, donde no solamente el hombre está dañado por el pecado, sino que todo el orden creado ha recibido los efectos del pecado. Y bajo esa realidad, ahora Salomón examina dos extremos a los que tú y yo podemos huir en este mundo torcido y en este mundo caído. Y es el mundo es el extremo de la justicia propia o de la superjusticia o la supersabiduría. Y el otro extremo de simplemente la maldad, la inmoralidad, la corrupción. Podemos ir a cualquiera de estos extremos. Fíjate cómo Salomón dice: no seas demasiado justo. Cuando leí este pasaje la primera vez pensé que estaba diciendo, bueno, ¿de qué vale la pena entonces ser justo? No lo voy a hacer y ya, voy a rendirme a la maldad. Pero no es eso lo que Salomón quiere tampoco. No es eso lo que Dios quiere. Dice, no seas demasiado justo. ¿Cómo es ser demasiado justo? ¿Cómo es ser demasiado sabio? Bueno, en el pensamiento judío alguien pudiera pensar, si hago mucha justicia, pues sencillamente voy a alargar mis días, voy a conseguir el favor de Dios, voy a tener muchos bienes, Dios me mirará con agrado, voy a hacer mucha justicia. ¿Quiénes hicieron mucha justicia en el Nuevo Testamento? No sé si lo recuerdan. O aparentemente hacían mucha justicia. Los fariseos, ¿verdad? Es esa clase de justicia la cual nos puede destruir. Y es esa clase de justicia de la cual debemos huir. Igual que debemos huir de esa sabiduría que quiere entenderlo todo y no vivir con el misterio como cantábamos ahorita, Cristo es nuestra sabiduría. En ocasiones pensamos, ¿por qué me pasan cosas malas? Si soy hijo de Dios, ¿no se supone que a los buenos les pasan cosas buenas? ¿Por qué tiene que pasarme todo lo malo a mí? No sé si alguna vez has escuchado eso o tú mismo lo has dicho. ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué tengo que sufrir esta pérdida?
en ese razonamiento solemos llegar a la conclusión: Dios me está castigando porque no soy lo suficientemente bueno o no soy lo suficientemente justos. ¿Y qué corremos a hacer? Bueno, cuando me doy cuenta de eso, pues voy al culto de oración que nunca iba. Voy todas las mañanas a la oración. Voy todos los domingos a la iglesia. Hago todas las cosas buenas, habidas y por haber en este mundo. No dejo de examinarme a mí mismo para ver si hay algo perverso, corrompido en mi corazón, que no puede haber ninguna falla en mí. Y la búsqueda de esa clase de justicia es simplemente para comprar el favor de Dios. Para tener a Dios agarrado de la mano. Mira, estoy haciendo cosas buenas, hazme cosas buenas también, porque lo merezco, porque lo he ganado. Esa justicia es destructiva, porque ignora en parte que en nosotros mismos nunca vamos a ser lo suficientemente justos y nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Por tanto, tú nunca podrás por tus propias fuerzas agradar a Dios y conseguir el favor de Dios. Es imposible que con tus buenas obras tú cambies tus circunstancias. Es imposible, porque estamos en un mundo caído, en un mundo torcido, donde las cosas no funcionan como deberías. Llegar a creer que puedes ser justo y bueno si te esfuerzas mucho es simplemente caer en el legalismo. Es simplemente ser un fariseo en el siglo XXI. En el otro extremo, puedes darte cuenta de algo. Bueno, ser más justo puede hacer que Dios me mire con agrado, puede hacer que no me castigue, puede hacer que no me pase nada malo. Y en ese mundo ideal que no va a ocurrir, te convences a ti mismo de que eres bueno y te convences a ti mismo de que eres justo y te quejas porque Dios no te dio lo que supuestamente tú compraste con tus buenas obras. Pero ese mundo ideal no existe, mi hermano. Vives en un mundo caído donde incluso el hombre verdaderamente justo y verdaderamente perfecto, Jesucristo, experimentó hambre, cansancio e incluso la muerte, y no ha habido uno más justo que Él. ¿Dios puede disciplinarnos por nuestros pecados? Por supuesto. Lo hace como un padre disciplina a sus hijos porque le ama. Pero tienes que borrar para siempre esa imagen de que Dios es un policía cósmico que te está mirando por debajo de una nube, viendo dónde te equivocas para entonces mandarte un rayo y castigarte. Ese no es el Padre amante de la Biblia. Borra esa imagen. La búsqueda de esa justicia propia, o en la búsqueda de esa justicia propia, muchos se dan cuenta de que, como estamos diciendo, es imposible. O sea, no me va a llevar a ninguna parte. Entonces, ¿qué sentido tiene ser justo? Y se van al otro extremo. Pues, ¿seré malo? Pues obviamente los malos son los que prosperan en este mundo. Haré la maldad. Y eso es lo otro que Salomón quiere que no hagas. Dice el versículo 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? La maldad también te va a llevar a la destrucción. Hay muchos que desisten temprano de ser santos y de crecer en santidad y de buscar agradar al Señor. Terminan abandonando la carrera de la fe y le dan rienda a su maldad, y en su camino encuentran lo que dice el Salmo 73. He aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, ¿cómo vivo? Porque este mundo no funciona como debería. El justo aquí parece que no es recompensado y que el malo sí es recompensado. ¿Cómo vivo en este mundo torcido donde si busco ser súper justo para ganar el favor de Dios o comprar el favor de Dios, soy destruido? Pero por otro lado, si busco también la super sabiduría, también soy destruido. Pero por otro lado, si busco la maldad sobremanera, también soy destruido. ¿Qué debo ser? ¿Medio malo y medio bueno? ¿De eso es lo que debo ser? Obviamente no. Mira la respuesta que nos da Salomón, versículo 18. Bueno es que tomes esto, o sea, no seas súper justo, no te apropies de tu propia justicia, no te afanes en hacerte justo ante Dios, no lo puedes conseguir.
Tampoco es bueno que olvides aquello, de aquello no apartes tu mano. Obviamente, no te vayas al extremo de la maldad. La maldad no va a rendir nada bueno. Al contrario, dice esto al final: aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Aquel que teme a Dios vence por encima de la maldad. Aquel que teme a Dios vence por encima de la justicia propia. Vence por encima de este mundo torcido, de este mundo caído. Teme a Dios. Y la clave de ese temor a Dios es este sentido, ¿no?, de reverencia, de honra al Señor. Aquel que teme a Dios, mi hermano, el mayor bien que puede tener aquel que teme a Dios es que él está buscando la gloria del Señor. Y el mayor mal para aquel que teme a Dios es que él ha deshonrado al Señor. Aquel que teme a Dios es alguien que vive todo el tiempo consciente de que él está ante el rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios, y que no tiene otro motivo para vivir que la gloria de Dios. Y entonces Salomón nos está diciendo: lo más sabio que tú puedes hacer para vivir en un mundo torcido es temer al Señor. Es lo único sabio, la única manera sabia de vivir en este mundo es temiendo al Señor. Y ese temor al Señor tiene dos ingredientes claves para que huyamos del legalismo y que huyamos del libertinaje, y son la confianza en el Señor y el apartarse del mal. Necesitas estas dos cosas en tu vida: confiar en el Señor y apartarte del mal. Aquel que teme a Dios es alguien que se aparta del mal y busca lo bueno. Sencillamente eso. Apartarse de la perversión de este mundo es lo que distingue al Hijo de Dios, aquel a quien Dios ha separado, aquel a quien Dios ha hecho santo, aquel a quien Dios ha salvado, no para que sea siervo del pecado, sino para que sea siervo de la justicia. ¿Cómo se describe a Job? Como alguien temeroso de Dios y apartado del mal. No puedes decir que eres temeroso de Dios si no te estás apartando del mal diariamente. Y el segundo ingrediente de ese temor a Dios es que confía completamente en el Señor. Se apoya no en su justicia, se apoya no en sus buenas obras, se apoya no en lo que ha conseguido, se apoya no en la opinión de los demás, se apoya sencillamente en Dios y solo en Dios. No se apoya en sus fuerzas, en sus obras, en nada más que en Dios. Y el perfecto ejemplo de esa clase de temor a Dios es Jesucristo. Es el perfecto ejemplo de esto. Porque Él, siendo verdaderamente justo, caminó en este mundo torcido en el cual tú y yo vivimos. Caminó en este mismo mundo caído. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice el Evangelio de Juan. ¿Cómo evitó Jesús caer en el libertinaje de los romanos y evitó caer en el legalismo de los fariseos? ¿Cómo lo hizo? Viviendo bajo el temor del Señor. No hubo un hombre más apartado del mal que nuestro Señor. Sencillamente eso. Nos dice Pedro que no se halló engaño en su boca. No hubo pecado en él. Él no hizo pecado. Y no hubo nadie que confiara más en el Señor que nuestro Salvador. ¿Tú has pensado alguna vez en la escena de la cruz? Nos dice Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermano, en la hora más oscura de su vida, en el momento más débil, el Señor confió en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en su momento más débil confió en el Señor, porque eso es lo que hace a alguien temeroso de Dios. En esa hora Jesús no dijo: pero si yo soy el más justo de todos. No levantó ninguna queja ante el Señor. Oró el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Confío en Dios.
No hubo queja en su boca. Estaba cumpliendo la misión de Dios. Estaba viviendo el plan de Dios. Confió en el Señor en su momento más difícil. Cuando más débil estaba. Cuando cargaba tus pecados. Cuando cargaba los pecados de aquellos que todavía no han creído en Él y que creerán. Cuando era abandonado por sus discípulos. Cuando era abuchado por la gente. En ese momento el Señor confió en Dios. Recibiendo la burla de los hombres, confía en Dios. ¿Y sabes por qué confía en Dios? Porque así estaba escrito que fuera. En Isaías capítulo 50 dice esto: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Está hablando del siervo sufriente. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo, mi hermano. Se apoyó en Dios hasta el último momento de su vida. Y ahora, porque Cristo no quedó en la cruz, sino que ha resucitado de los muertos, y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, también podemos andar como Él anduvo. Él vivió bajo el temor de Dios en este mundo caído, y ahora su Espíritu mora en nosotros. Y eso es muy importante, porque cuando Isaías describe al Espíritu que estaba en Cristo, dice esto: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabes qué significa eso? Que tú tienes todo lo que necesitas en el Espíritu Santo para vivir bajo el temor de Dios. No te falta nada. Dice Romanos 8 que el Espíritu de Cristo, que es este Espíritu que describe Isaías, mora en cada uno de los creyentes. No te falta nada, mi hermano, para vivir bajo el temor de Dios. Tienes a través del poder del Espíritu Santo que mora en ti todo el poder que necesitas para vivir bajo el temor de Dios en este mundo caído. ¿Qué tienes que empezar a hacer entonces? Empieza a sembrar para el Espíritu de Dios y menos para tu carne. Sé lleno de su Espíritu por medio de su palabra cuando la aplicas a tu corazón para que vivas apartado del mal. Y confía como hizo Cristo. No en tus circunstancias, no en lo que la gente dice, no en las que las noticias dicen. Confía únicamente en tu Padre que está en los cielos. Y ahora Salomón, terminando esa sección, nos deja 3 proverbios que lo que hacen es explicar, clarificar, expandir esta gran verdad que nos ha dicho. La manera más sabia de vivir en un mundo torcido es viviendo bajo el temor de Dios, apartado del mal y confiado en el Señor. Y ahora Salomón expande esta idea. Dice el versículo 19: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Esto es obvio, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Y acabamos de ver que el temor del Señor es la manera más sabia de vivir en este mundo caído. Más que 10,000 ejércitos que tú puedas tener, lo que necesitas es esa sabiduría, no diabólica y mundana como describe Santiago, sino la sabiduría que es Cristo, la sabiduría que viene de Dios. Dice el segundo proverbio: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta? Por causa de lo que dice este proverbio, cuán necio es que te aferres a tu propia justicia. Cuán necio es que te aferres a hacerte bueno a ti mismo delante de Dios, o a comprar el favor de Dios con tus buenas obras. La búsqueda de nuestra propia justicia es destructiva, porque todos nosotros somos pecadores. Este es el pasaje que cita Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, para decir que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Nadie puede decir que es sin pecado. Nadie puede decir, yo soy perfectamente justo. Y fíjate, no estoy diciendo, deja de buscar la santidad, todo lo contrario.
Apasionate por la santidad. Apasionate por aquello que realmente glorifica y exalta al Señor. Pero recuerda que no es tu justicia la que te gana el favor de Dios, es la justicia de Cristo. Por eso tienes que confiar en el Señor y en lo que el Señor ha provisto. Necesitamos, hermanos, si esta es nuestra condición, si no somos justos, si no hay ni siquiera uno que nunca peque, necesitamos entonces la justicia de otro. Necesitamos las vestiduras blancas de otro. Necesitamos que esa justicia no sea terrenal, sino celestial. Necesitamos que no sea humana, sino divina. Y esa justicia es Cristo. Esa justicia es la que nos ha sido otorgada por la fe en Jesús. Así que toda la gloria al final es para Cristo. Toda la gloria en esta historia de la redención es para Cristo. Porque lo único que podía agenciarme delante de Dios era un trapo de inmundicia, pero Cristo me ha dado su vestidura blanca, perfecta, justa, que realmente me permite pararme ante el trono de la gracia y decir: Padre, puedo confiar en ti y puedo depender de ti. Ahora yo disfruto esta justicia por la fe. La disfruto no para agradarme a mí mismo, no para ser visto por otros, no para exhibirme ante nadie, sino para exhibir a Cristo y exaltar a Cristo, porque toda la gloria es simplemente del Señor. Y si todavía hubiera alguno dudando, si todavía hubiera aquí alguno entre nosotros diciendo: pero yo soy buena persona, yo soy bueno, yo sé que cuando yo vaya al cielo, últimamente me he dado cuenta que en todas las entrevistas que he visto de deportistas o gente que fallece un familiar y que no es cristiana, dicen: yo sé que Él está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué asumes eso? ¿Porque creen que era bueno? ¿Era buen padre? ¿Era buen hijo? ¿Era buen esposo? ¿Hizo cosas buenas? ¿Por eso está en el cielo? Para confirmar la maldad de la cual todos somos culpables, dice Salomón, versículo 21, no apliques tu corazón a las cosas que se hablan de ti. ¿Sabes por qué? Porque seguramente te vas a encontrar que hay alguien que está hablando mal de ti. ¿Y sabes qué más te vas a dar cuenta? Que tú también has hablado mal de otros. Wow. No, pastor, yo nunca he hecho eso. ¿Seguro? No lo creo. La lengua, ¿verdad? Un objeto tan pequeño, tan insignificante, como dice Santiago, ¿verdad? Enciende un fuego enorme, ¿no? ¿Cómo está tu lengua, mi hermano? En ocasiones ocultamos la maldad de nuestro corazón hablando de la maldad de otros. Vienes a hablar con alguien y de lo único que sabes hablar no es de ti, porque finges, te escondes, te escudas, te pones a la defensiva, no quieres ser descubierto en tu debilidad y lo que haces es simplemente hablar mal de otro. Y cuando escuchas que alguien está hablando mal de ti, te quejas y refunfuñas. ¿Pero por qué habla mal de mí si no lo merezco? Y luego tienes que recordar que tú has hecho lo mismo y por tanto eres igual de culpable. Mi hermano, deberíamos acostumbrarnos a no hablar a espaldas de nadie nada que no le diríamos a esa persona personalmente. Siempre que, o al menos lo trato de hacer, siempre que viene alguien a hablarme mal de otro, lo primero que le pregunto es: ¿y ya se lo dijiste? ¿Ya hablaste con esa persona? ¿Ya fuiste a él personalmente? A veces invertimos el orden en Mateo 18. Primero se lo decimos a los pastores, luego se lo decimos a una multitud y por último se lo decimos a la persona. No, es al revés. Tienes que hablar con la persona. Si no te escucha, con el hermano. Y si no te escucha, con los pastores. No puedes invertir ese orden. Acostúmbrate a no hablar mal a espaldas de nadie o a no decir nada a espaldas de nadie que no le dirías a esa persona personalmente. Y acostúmbrate también a no escuchar a aquel que viene a hablarte mal de otro. A simplemente guardarlo por amor, guardarlo de que peque. No me interesa. ¿Ya se lo dijiste? En esto todos hemos pecado. Todos hemos pecado en esto.
Por eso es un proverbio que está expandiendo la idea de que todos somos pecadores y de que todos somos injustos. Y el que diga lo contrario está obviando la verdad clara de la palabra. Todos merecemos la justa condenación. Pero gloria a Dios por Cristo, ¿no? El Señor nos ayuda a domar nuestra lengua. El Señor nos ayuda a hablar para su gloria, para edificación, para hablar con esa palabra de gracia sazonada con sal con otros, para cantar entre nosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales. El Señor nos capacita para hablar como deberíamos hablar. ¿Qué camino estás tomando hoy, mi hermano? Piensa en esto. ¿Estás tomando el camino de la justicia propia? O sea, ¿te estás aferrando a tus buenas obras para ganar el favor de Dios? ¿O estás desistiendo de hacer lo bueno y has tomado el camino fácil de la maldad? ¿Qué es el camino fácil? Obviamente, es el camino fácil. Este mundo no nos está impulsando a que obedezcamos a Dios, nos está impulsando a que andemos en desobediencia. ¿Qué camino estás tomando esta mañana? ¿Cómo llegaste aquí? ¿A través de qué sendero llegaste a este lugar? Y créeme que Dios no te trajo hasta esta puerta y hasta este lugar y hasta este asiento en vano. Y quizás esperabas escuchar otra cosa en el sermón. Pero Dios nos da no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Ambos caminos, el de tu justicia propia y el de tu maldad, te llevan a la destrucción eterna. Ambos caminos. La manera más sabia de vivir en este mundo es bajo el temor del Señor, confiando únicamente en el Señor, en la justicia que Él ha provisto en Cristo y apartándonos del mal. Y si tú estás en Cristo en esta mañana, tú necesitas urgentemente renunciar a tus buenas obras y confiar en la buena obra de Jesucristo. Tú necesitas urgentemente reconocer que eres un pecador injusto para que venga Dios y te haga justo a través de Cristo. Tú necesitas urgentemente reconocer que eres necio y no sabio para que Dios te haga sabio a través de Cristo. Tú necesitas, mi hermano, venir y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Si no le conoces aún, ríndete a sus pies y encontrarás lo que este mundo no puede darte. El tesoro más grande que podemos tener. La perla de gran precio. Jesucristo. Deja de vestirte con los trapos sucios de este mundo. No te van a hacer nada bien. Ni aquí ni ahora, ni en la eternidad. Y ahora en la parte final de esta sección, de este capítulo, a partir del versículo 23 y hasta el final, Salomón nos cuenta varias cosas interesantes de este mundo torcido y este mundo debajo del sol. Nos cuenta de su búsqueda incansable, incesante de la sabiduría. Una sabiduría que está buscando comprender los grandes misterios de este mundo caído. Y se encuentra con algo, que la sabiduría, esa que busca comprender lo más íntimo del corazón de Dios y de su diseño y de su plan y de por qué ocurren los porqués, esa sabiduría es inaccesible. Y es lo que le está diciendo en los versículos 23 y 24. Probé con sabiduría todas estas cosas, todo esto que él ha hablado en el capítulo 7 y en todo el libro de Eclesiastés, todas estas cosas que yo he probado, las probé con sabiduría. Dije, seré sabio, voy a empeñarme en obtener esta sabiduría que lo comprende todo y que lo puede explicar todo. Pero dice, se alejó de mí. Ah, caramba. La busco, pero se aleja de mí. Y vamos a ver lo que encuentra. Y dice esto el versículo 24, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? O sea, esa sabiduría es demasiado profunda para Salomón. Mis pensamientos, como dice Dios, ¿verdad? Están muy por encima de los suyos, de nuestros pensamientos. No puede lograr comprender todo lo que está diciendo. No puede comprender todo lo que está ocurriendo en este mundo caído. No puede entenderlo todo.
Estamos hablando del hombre más sabio del mundo. Y lo que él está reconociendo es que él no pudo entenderlo todo, no pudo conocerlo todo y no pudo explicarlo todo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre más sabio del mundo era un pecador. Y el hombre más sabio de este mundo estaba nublado en su juicio por el pecado. Dice Job, versículo 28, hablando precisamente de esta profundidad de la sabiduría. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama es oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Mi hermano, la sabiduría en este mundo es limitada para nosotros que somos pecadores. Y hay ciertas cosas que simplemente no podemos comprender. Y hay ciertas cosas que no nos ha sido dado entender y comprender. Pero hay ciertas cosas que Salomón sí encuentra en su búsqueda de la sabiduría. Y en esas cosas son las que nosotros deberíamos prestarle mucha atención. Dice el versículo 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado esto, más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Déjame decirte en primer lugar que no está hablando de un tipo de mujer en particular. Si has leído, y te recomiendo que después lo puedas leer, Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 7, Proverbios capítulo 9, Salomón suma la imagen de esta mujer insensata, ramera, seductora, y la pone aquí y dice, el fin de la insensatez, de la inmoralidad y de la maldad es más amargo que la muerte misma. ¿Cómo escapar de los lazos de la maldad? Porque la maldad es atrayente, mi hermano. No sé si para ti, pero el pecado siempre se muestra seductor. El pecado siempre se muestra como algo que nos va a dar lo que Dios no quiere darnos. Siempre es el camino rápido y fácil. Por eso es tan atrayente la maldad de este mundo. Pero hay uno que va a escapar de los lazos de esa maldad y de esa inmoralidad. Dice el versículo 26 al final, el que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador quedará en ella preso. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que le teme. El que teme al Señor, el que está confiado en el Señor y se está apartando del mal, va a escapar airoso de los lazos atrayentes y seductores de la maldad de este mundo. El pecado, el principio, ese pecado que a veces cometemos en secreto, al principio parece inofensivo. Parece que no estamos dañando a nadie con eso. Es placentero. Pero lo que dice Salomón es que su fin es más amargo que la muerte. Sabe dulce el paladar, pero es amargo su fin. Los que agradan a Dios tienen una ventaja en este mundo. Logran escapar de los lazos seductores de la maldad tan atrayente que hay en este mundo perverso. Así que aunque vives en el mundo, ya no eres del mundo. Todavía estás aquí en el ahora, pero este mundo que pasa también con sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué ocurre con ellos? ¿Sabes cómo permanecen para siempre? Por lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que tienes que hacer es seguir a Cristo. ¿Te das cuenta cómo Eclesiastés está todo el tiempo gritando o clamando? Cristo responde esta interrogante acá. Lo que necesitas es seguir la voz de tu pastor Jesús. Eso es lo que necesitas para huir de la maldad de este mundo.
porque en Cristo es como único podemos agradar a Dios. Y agradando a Dios es como único podemos huir de los lazos seductores de esta maldad. Y lo segundo que ella, Salomón, dice el versículo 27, he aquí que esto he hallado, dice el predicador. O sea, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentro, un hombre entre 1000 he hallado. Viene hablando de la justicia, ¿no? O sea, un hombre justo entre 1000 he hallado. Y dice, pero mujer entre todas estas, o sea, una mujer justa entre todas estas, nunca hallé. Primeramente pensemos en la experiencia propia de Salomón. Todas sus mujeres, ¿qué consiguieron de él? Desviar su corazón. Lo llevaron a la idolatría, lo llevaron al pecado. O sea, en su propia experiencia, en 1000 mujeres que tenía, no pudo hallar a una piadosa. Esa es su experiencia, ¿no? Pero lo que realmente por encima de eso le está diciendo es que encontrar a un hombre justo aquí en esta tierra es como hallar una aguja en un pajar. Es imposible. Lo que está descubriendo Salomón en segundo lugar es que todo el género humano está corrompido por el pecado. Todos, hombres y mujeres por igual, todos. Todos. Y eso es lo que él concluye en el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre ahora está corrompido por el pecado, pero Dios lo creó recto, lo creó a semejanza suya, lo creó bueno, lo creó en rectitud, lo creó en justicia. Pero el hombre decidió no vivir el propósito para el cual Dios lo había diseñado, que era su gloria, sino decidió apartarse para buscar su propia gloria, rebelarse contra el Señor, rebelarse contra Dios. Escogió no confiar en Dios y apartarse del mal. Y ese pecado del hombre ha traído toda esta destrucción que tú estás viendo. Así que el pecado explica en parte el por qué el mundo es tan torcido. Quizás no explica cómo es que un justo de 33 años como Jesús muere joven y un malo como algún emperador romano vive mucho tiempo. Quizás no puede explicar eso, pero sí explica algo de esta maldad de este mundo torcido. El hombre fue creado bueno, pero se apartó tras lo torcido de este mundo y se sigue apartando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Al finalizar entonces esta segunda parte, no hay una imagen con mucha esperanza, porque tenemos la realidad de que todos estamos contaminados de pecado y tenemos la realidad de que constantemente el hombre se está apartando tras sus perversiones. Parece que no hay una buena noticia aquí, porque el pasaje comenzó con una mala experiencia. Hay justos que mueren jóvenes y hay malos que mueren viejos. Y termina con otra mala experiencia. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha decidido corromperse en su pecado. Pero al final de esto, nos damos cuenta cuán agradecidos tenemos que estar por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque aquella sabiduría que para Salomón era inaccesible, ahora tú y yo la tenemos en Cristo. Aquello que Salomón no pudo vencer, porque recuerda que fue seducido por la maldad, por la insensatez y por la inmoralidad, aquello que él no pudo vencer, ahora tú y yo podemos vencerlo en Cristo. Porque el temor del Señor está en nosotros a través del Espíritu del Señor. Aquella última razón que Salomón quería buscar detrás de todas las cosas. Aquello que explicara el origen de todas las cosas y el porqué de todas las cosas. Aquel hombre perfecto que Salomón buscó y no pudo hallar es Cristo. Es el Señor. Sabemos que es Cristo porque todas las cosas fueron hechas por Él y para su gloria. Y sabemos que es Cristo porque no hubo en este mundo otro que caminara sin pecado, sino solamente Jesucristo.
Él es aquel hombre perfecto que es imposible hallar en la tierra, porque tenía que venir del cielo a la tierra, para que tú y yo, que ya no éramos rectos, sino que nos habíamos desviado tras la perversión de este mundo, ahora pudiéramos ser justos y rectos por la justicia que Él provee en Jesús. Y es ahora a través de este Jesús que tú y yo podemos volver a nuestro Padre y vivir en este mundo caído para la gloria de aquel que nos ha salvado, viviendo bajo el poder no de nuestra justicia, no de nuestra sabiduría, sino del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Mi amado hermano, todo lo que necesitamos para vivir con gozo y esperanza en este mundo torcido es a Cristo. Y eso nunca te va a faltar si lo tienes morando en tu corazón. Todo aquello, y te animo a que revises después o ahora, todo aquello a lo que tú te estás aferrando, que no es Cristo, te va a dejar desamparado, desolado e insatisfecho. Quizás estás aferrado a lo que otros piensan de ti. Quizás estás aferrado a posesiones, a deseos, a sueños, a cosas que conseguir, a planes que hice, a vicios, a insensatez, a inmoralidad, a maldad. Quizás estás aferrado a estas cosas, pero lo que necesitas es estar aferrado verdaderamente para que puedas disfrutar el aquí y el ahora y tener esperanza en la eternidad, es a Cristo, más nada. Ese Cristo es el que va a acabar con la maldad de este mundo. A veces cuando miramos, los que todavía miran las noticias, o leen el periódico, o las redes, no sé, siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá fin para esta maldad? ¿Hasta cuándo el hombre seguirá tras sus perversiones? Un día Cristo regresará, mi hermano, y ya no habrá maldad. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia y donde moran los justos. ¿Sabe quién serán esos justos? Nosotros que éramos injustos, pero que ahora en Jesús somos verdaderamente justos. De ahí la necesidad que tienes de estar en Cristo y no fuera de Él. Quiero terminar leyendo, mi hermano, lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, para animarte a recordar y recordarte que la única manera de vivir en este mundo torcido es bajo el temor del Señor. Dice esto Pedro: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Confía en el Señor, mi hermano. Apártate del mal. No hay manera más sabia de vivir en este mundo torcido que bajo el temor del Señor. Amén. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque ella es tan buena para nosotros. Y a veces no podemos entenderlo todo, Señor, pero podemos actuar con sabiduría. Porque actuar con sabiduría es andar en el temor tuyo, Señor, confiando en ti, no en nuestras obras, no en nuestra justicia, apartándonos del mal, Señor, porque este mundo caído nos lleva a la destrucción, y hallando, Dios mío, todo nuestro consuelo y todo nuestro gozo y toda nuestra satisfacción solo en Cristo y lo que tú has provisto en Jesús.
Dios mío, ayúdanos para que pongamos por obra tu palabra, para que hayamos escuchado con entendimiento y podamos vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.